voy a resumir muy brevemente un currículum que es absolutamente amplio. Pero bueno, Carlos es doctor en Filosofía y Letras por la UBA, fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. En esta última universidad fue nombrado el año pasado profesor emérito, ha detentado diversos puestos de investigación, ha sido director de estudios asociados en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, investigador visitante de las universidades de Salamanca y Oxford, investigador independiente del CONICET, todo esto durante muchos años. Ha dado conferencias y seminarios en muchas universidades, como la de Salamanca, Florencia, Siena, Cádiz, Barcelona, entre otras. Y ahora, por suerte, en Montevideo. Tiene varios libros: El desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo, del feudalismo al capitalismo, que también ha sido traducido al inglés, La revolución en el Burgo, movimientos comunales en la Edad Media en España y Europa. Y también es autor de muchísimos artículos, muchos, en diferentes revistas arbitradas. Es autor también de varios capítulos en libros colectivos. Ha sido director de tesis, muchas, también tanto en Argentina como en Europa. Ha sido director también del Centro de Estudios de Historia Social Europea en la Universidad Nacional de La Plata, del Instituto de Historia Antigua y Medieval José Luis Romero en la UBA. Ha dirigido el Boletín de Historia Social Europea en la Universidad de La Plata, de la revista Sociedades Precapitalistas, de los Anales de Historia Antigua y Medieval, y bueno, podemos seguir durante mucho rato hablando de todo lo que ha hecho. Para nosotros es un honor enorme recibirlo en el día de hoy, y bueno, le doy la palabra a usted, que es realmente a quien quieren escuchar. Me voy a sentar por allí, así disfruto. Bueno, muchas gracias, Yanelín, por esta generosa presentación. Para mí es un honor y muy gratificante estar en esta universidad. Estamos tan cerca y a veces tan lejos, ¿no? Pareciera, injustificadamente lejos. Y bueno, y la conversación de hoy que había pensado es dedicarla fundamentalmente a José Luis Romero, porque José Luis Romero ha sido profesor en esta universidad. Fue un momento, yo le comentaba a Yanelín, muy gratificante para Romero haber estado en esta universidad, en un momento en el cual, en el año 43, Perón, la primera presidencia de Perón, había intervenido en las universidades públicas en Buenos Aires, cuando Perón todavía no estaba muy lejos de algunas simpatías fascistas que él había declarado explícitamente en el año 1935. Después, cuando el fascismo fue derrotado, Perón fue cambiando, y sí fue macartista, pero dejó de ser fascista, pero aún así él mantuvo restricciones a profesores con ideas socialistas, como tenía Romero, y Romero encontró un refugio acá, que no fue muy amplio, porque después el gobierno peronista impuso una serie de trabas para los viajes a Montevideo, de Buenos Aires a Montevideo. Entonces yo pensaba dedicarle la conversación a él, y también me voy a referir a Sánchez Albornoz, porque en el viaje que hicimos, que Yanelín me trajo desde el aeropuerto, me dijo que Sánchez Albornoz también fue profesor en esta universidad. Y de hecho también
si alguna persona, bueno, Janelín va a hacer algo de esto, pero si alguna persona quiere engancharse en hacer algún trabajo sobre estos pasajes que tuvieron estos dos historiadores por Montevideo, a nosotros nos gustaría mucho realmente. El hijo de José Luis Romero, Luis Alberto Romero, ha organizado un sitio que tiene innumerables cantidades de contribuciones. Y entre otras cosas porque el Romero, que está en la Universidad de Buenos Aires desde el año 1959 hasta el año 1965, dejó un gran recuerdo, no solamente en los historiadores, siendo el historiador más notable en su momento que tenía la UBA, sino también en sociólogos como Portantiero, como Lito Marín, etcétera, sociólogos que le ha dejado una huella perdurable las enseñanzas de Romero. Voy a hablar de Romero, por otra parte, un historiador que es un historiador realmente de la periferia, que ha sido central para nosotros, para la historiografía argentina, en el sentido de que abre la historia social, porque ustedes saben que en realidad durante mucho tiempo el cultivo de la historia, la única inteligencia que tenía el historiador era la memoria. Se creía que el cultivo de la historia era un ejercicio de memoria, y además era muy habitual, digamos, algo que yo he conocido en mi época de estudiante. Yo soy de los años 70, algo que he conocido en mi época de estudiante de algunas personas que solamente el único mérito que tenían era cultivar una anatomía de silla, pero lo que no hacían era realmente usar el cerebro para pensar. Es decir, no veían a la historia como un ejercicio del pensamiento. Y Romero es una persona que abre los horizontes de los historiadores en los años 60 hacia una situación de historia es un elemento para pensar todos los días como un ejercicio más o menos cotidiano. Pero inmediatamente quiero decirles también que Romero es una persona que no hace ensayismo vacío. Él tiene en la base un cultivo muy fuerte del documento, del estudio documentalista. Es desde este punto de vista, yo diría, un historiador que rescata las partes positivas del positivismo para apoyarse en ese estudio empírico fáctico y de ahí ir a la reflexión. Lo que un porteño diría no era un chanta, sino una persona que trabajaba muy seriamente y rigurosamente con los textos, con la documentación. Él privilegió siempre fundamentalmente textos de orden literario, pero él hacía seminarios que eran reducidos, esto también lo decía Borges, cuando era profesor en Buenos Aires, decía los mejores seminarios son de 6 personas, si 5 mejor y 4 aún mejor, una cosa bien reducida, de trabajar muy intensamente sobre el texto, muchas veces ayudado, apoyado en una persona de filología para ver las interpretaciones de los textos. Una cuestión que yo también me he valido en mis estudios, ¿no? Por ejemplo, supónganse un documento del año 1030 de Espeja, en la zona de la frontera castellana, donde aparecía una palabra muy rara, hereditatellias. El diminutivo en latín sería
hubiera sido hereditatellas, doble L, y ahí aparecía una L-I-A. Y entonces, bueno, recurrí a una colega que hacía filología latina de la Universidad de Buenos Aires, y ella me explicó que había antecedentes de esa terminación en Plauto, o que también pudo ser un problema de paleográfico, es decir, se había borrado una parte de la segunda L y había quedado una I, etcétera, etcétera. Pero bueno, este tipo de trabajo era también un trabajo que hacía Romero. ¿Y de dónde Romero había aprendido esto? Romero lo había aprendido del historiador que introduce en la Argentina el estudio de la historia documentalista rigurosa, que es Clemente Ricci. Porque previo a Ricci, Ricci es un historiador italiano que viene de la Escuela Histórica de Milán, que se instala en la Argentina en la década del 20, y previo a Ricci la historia estaba hecha muchas veces en forma mucho más ensayística e impresionista, es decir, cuando no había algún otro historiador o persona que se decía historiador como Vicente Fidel López, que cuando no tenía constataciones empíricas de lo que él afirmaba, las inventaba. Pero Ricci es una persona que inaugura el estudio de la historia en un sentido riguroso. Es la única persona que Romero reconoce como maestro, como es la única persona que él dice ha sido mi único maestro, porque efectivamente después no tuvo otros maestros. Y en Buenos Aires se da una situación muy afortunada, porque cuando Ricci se retira de la universidad en la década del 40, en el año 42, 43, inmediatamente es reemplazado por Sánchez Albornoz. Sánchez Albornoz era un gran documentalista, en realidad de historia alto medieval fundamentalmente. Era una persona que conocía tal vez como nadie los documentos alto medievales. Durante mucho tiempo, esto me decía una vez un historiador español, mucha gente en España no se animó a incursionar por la historia alto medieval española por miedo a toparse con algunas de las cosas que decía Sánchez Albornoz y ser criticado en forma muy poco amable por don Claudio, que era una persona, yo diría, de ánimo a veces exaltado cuando alguien contradecía alguna de sus tesis. Pero acá se instala una continuidad en la historia positivista que tiene dos aspectos. Un aspecto que es sumamente positivo y que lo tenemos que rescatar siempre, yo creo que no hay que olvidarlo nunca, que es el estudio de la documentación. Uno de los grandes problemas que tenían los medievalistas, fundamentalmente de alta edad media, es saber si un documento era falso o no falso, o estaba interpolado, porque los que escribían los documentos, que eran miembros de la Iglesia, se acostumbraban a falsificar muchísimos textos en aras de cuidar sus intereses materiales. Y entonces todo este tipo de análisis hay que rescatarlo y hay que hacerlo, y hay que agregar algo a eso, que es la reflexión sistemática, el estudio sistemático. ¿Qué es lo que va a hacer fundamentalmente Romero? Romero es un historiador, él se recibe en la Universidad de La Plata en el año 1934, en el año 1938
doctora con una tesis sobre la crisis de la República Romana. Yo no trabajo ese problema, pero me parece muy atractivo las tesis, las hipótesis y las tesis que maneja Romero en esa interpretación. Y a partir del año 38-39, él empieza a dedicarse a la historia medieval. En ningún lugar está explícito, pero estas fueron deducciones que he sacado de acuerdo a ver viendo la cronología de sus estudios. Y ya en el año 1942 publica un estudio sobre San Isidoro de Sevilla y lo publica en el primer número de Cuaderno de Historia de España. Cuaderno de Historia de España es una revista que funda Sánchez Albornoz apenas llegado a la Argentina, que va a ser una publicación extraordinariamente importante, no solamente para la Argentina, sino para todo el cultivo de la historia medieval española a nivel mundial. Y esto se explica por dos cosas. Por un lado, porque Sánchez Albornoz ya era una gran figura en el medievalismo. Él se carteaba, supónganse, con Marc Bloch. Marc Bloch le había publicado. Se carteaba con los mejores medievalistas, Dobbs, etcétera, los mejores medievalistas del momento. Él ya había tenido incluso una estadía en Alemania, de trabajo en Alemania. Y entonces se daba que Sánchez Albornoz estaba en Buenos Aires y estaba formando una escuela de medievalistas, obviamente formados en el positivismo, que era lo que él hacía. Y el otro aspecto es que España había entrado a partir de la Guerra Civil, había entrado bajo el dominio del franquismo, y bueno, obviamente sabemos lo que se puede esperar del franquismo, la esterilidad científica y de pensamiento absoluta. Bien, Franco fue incluso una excentricidad en el medio del mundo capitalista europeo, una excentricidad atrasada en el medio del capitalismo europeo, y en ese contexto general donde había historiadores de una gran mediocridad en España, hasta los años 60, que empieza a aparecer otras camadas de gente nueva, renovada, etcétera, Buenos Aires se había convertido en el foco principal de cultivo de historia medieval española a nivel mundial, diríamos a nivel mundial, porque la gran tradición catalana que había tenido Vives también se corta con el franquismo. Y ya, digamos, en esa obra de San Isidoro de Sevilla, Romero va a plantear algo muy diferente a lo que se solía hacer. En la historia de los visigodos, una cuestión muy tradicional era estudiar códigos, con la idea de que los códigos reflejaban lo que se hacía. Es lo mismo que acá en la Argentina, supongo que en Uruguay será lo mismo, una persona estudia las normas, las leyes, y cree que todo el mundo cumple lo que dice la ley, ¿no? Y eso es lo que se hacía habitualmente con los códigos de los reinos romanos germánicos y comparar figuras legales. Romero ya en esta monografía, amplia monografía que hace de San Isidoro de Sevilla, va a hacer algo totalmente diferente. Toma a este personaje
y estudia todo lo que es el entorno cultural y la acción cultural que lo está envolviendo. Con lo cual él sale de ese tipo de análisis, de repetir lo que decían las normas, lo que decían los códigos. Y acá es interesante, Cuaderno de Historia de España estaba conducido por Sánchez Albornoz, y Sánchez Albornoz le abre a Romero esta publicación. Él no solamente va a publicar sobre San Isidoro, sino posteriormente va a publicar, por ejemplo, sobre López de Ayala, sobre historiadores del siglo XV, cosas por el estilo. Y y acá aparece un historiador que es positivista, un historiador que de alguna manera está atado a elementos muy, muy tradicionales, pero que también abrió su revista a gente que no participaba de su forma de ver y hacer historia. En Cuaderno de Historia de España ha publicado, Nicolás Sánchez Albornoz, que era su hijo. Yo le decía a Janelín que había estado preso en una cárcel franquista y logró escapar. En el Valle de los Caídos había estado preso y logró escapar, uno de los pocos prófugos que tuvo la cárcel franquista, que se convierte en América en un gran americanista, uno de los mejores americanistas que hubo acá. Y publica también a otras personas como Alperín Dongui, como Reina Pastor, etc. Es decir, abrió la revista a nuevos pensamientos. Claro, hay alguna gente que dice que él le publicaba a todo el mundo que no se ocupe de sus temas. Bien, ahí sí era absolutamente democrático. Bueno, pero de todas maneras, ahí está el caso de Alperín Dongui, que se doctoró en una tesis hecha bajo la dirección de Brodel sobre los moriscos valencianos. Y bueno, hay algunas personas que pérfidamente dicen que Sánchez Albornoz ni siquiera la leyó la tesis, a pesar que se defendió acá en la Argentina y la aprobó automáticamente. Pero bueno, lo haya leído o no lo haya leído, Alperín se doctoró con una tesis donde en el tribunal de tesis estaba Sánchez Albornoz. Y esto habla de una amplitud, quiero decirlo, que muchas veces sus discípulas no tuvieron, ¿no es cierto? Entre otras cosas, le digo una anécdota. Yo no me pude doctorar en Buenos Aires, por eso hice 2 doctorados en realidad. Cuando vino la democracia hice mi segundo doctorado. El primero no me pude doctorar en Buenos Aires porque todos lo consideraron escandalosamente marxista. Y entonces esto era una cuestión que huían, digamos, de ese trabajo que les podía contaminar las mentes o no sé qué otra cosa les podía contaminar. Pero esa era una situación que Sánchez Albornoz, acogió, digamos, en el Instituto de Historia de España a Reina Pastor, que era una medievalista que había adherido al marxismo. Y también la otra cuestión, yo le decía que Romero se ocupa, por ejemplo, de historiadores del siglo XV, Pedro López de Ayala, Guzmán. Y acá él detecta algo que en tiempos muy posteriores también lo ha detectado Gurevich. Aaron Gurevich es un historiador ruso que yo recomiendo que se lea, porque Gurevich en un momento determinado él se percata que se deja de ver a las personas como estereotipos, es decir, un santo era igual a todos los santos,
un caballero era igual a todos los caballeros, y se empieza a ver en la Baja Edad Media y con el Renacimiento, no arquetipos, sino tipos individualizados, gente que tiene sus características individualizadas. Y esto es algo que Romero trabaja con estas figuras. Y acá aparece una situación que ya nos está planteando un historiador que la investigación actual ya está corroborando cosas o formas de trabajo que él había postulado. Y una cuestión importante es que él va trabajando la documentación, va trabajando los textos, su documentación incluso por los temas es una documentación muy apegada a la fuente literaria, va trabajando los textos, de los textos va a las situaciones teóricas, a ir a la teoría, a ir reflexionando y vuelve al documento. Se vuelve a alimentar en el documento y vuelve a elevarse a elementos de reflexión y teoría. Es decir, hay un desarrollo progresivo y acompasado del documento a la reflexión y de la reflexión al documento. ¿Por qué quiero decir esto? Y hago hincapié en esto. Porque acá me parece que está una diferencia sustancial con la forma de trabajo del positivismo. No es cierto que los historiadores positivistas rehuyan la teoría. Ellos hacen teoría, pero más que teoría hacen metafísica. ¿Por qué? Porque todo lo que es la criticidad absoluta que tiene el historiador positivista en el estudio del documento se termina en el momento de la reflexión. Por eso Marx decía que en el historiador positivista kritisch ist unkritisch. Lo crítico es lo acrítico. ¿Y por qué me estoy refiriendo a esto? Porque fíjense que el historiador positivista, y puedo hablar en este sentido de Mitre o puedo hablar de Sánchez Albornoz, después de haber estudiado, por ejemplo, minuciosamente en qué fecha fue la batalla de Guadalete, no sé a quién le importa, pero a él le importaba, pero después de haber hecho un estudio minucioso sobre qué mes y año fue la batalla de Guadalete, él pasaba a hablar del Homo Hispanicus, el hombre español, una esencia temporal que se había formado a través, un ser nacional, que se había formado a través de los siglos, de la reconquista, del entrecruce conflictivo de culturas. Sánchez Albornoz en ningún momento había pensado en un cruce de interacción de culturas, sino más bien de conflicto y rechazo. Incluso, hay que decirlo claramente, él tenía una beta antisemita que creo que nunca la disimuló, digamos que nunca se ocupó en ocultarla, que eso era incluso un elemento que venía de arrastre de situaciones del siglo XIX, de herencia del siglo XIX, y entonces él pasaba de eso a estudiar lo que era el español, lo que era el ser español a través deshistorizado, pero que ya se había formado desde la prehistoria y que era un ser que inmodificable a través de la prehistoria, que se había constituido como un elemento atemporal, como el ser nacional, como la ultraderecha argentina que puede hablar
del ser nacional argentino. Nunca se sabe muy bien qué es, pero ellos creen que hay algo así como un ser nacional argentino. Esto es lo que hicieron muchos de estos historiadores y, por ejemplo, hacía Sánchez Albornoz. Por el contrario, lo que hace Romero es llegar a la teoría, eludiendo obviamente esa metafísica atemporal y vacía e incluso reaccionaria, y al mismo tiempo seguir permanentemente un recontrol o control permanente con la documentación. Quiero decirles a ustedes una cosa. Yo, la primera persona con la cual encontré una guía en el estudio de historia medieval fue Reina Pastor, en el año 74, cuando una nueva ola de fascismo había invadido las universidades, habían cerrado la Universidad de Buenos Aires, y bueno, yo todavía era alumno, y ahí había sido alumno de Reina Pastor, me conecté con ella me dio mi primer tema de investigación. Ella no hacía la misma historia que hacía Sánchez Albornoz, pero me dio un consejo, una guía de trabajo que era la de Romero, ¿no? A pesar que no hacía la historia de Romero ni la historia de Sánchez Albornoz. Había recibido sus influencias como discípula. Pero me dio esta idea de trabajo que era de Romero. Me decía, vos empezás con un elemento teórico, con una hipótesis de trabajo que la vas preparando con lecturas, la vas preparando con lecturas teóricas o históricas, etc., y vas al documento. Trabajás el documento y volvés a la teoría. Y vas de la teoría al documento. Y bueno, mi primera investigación, que fue mi primer estudio, me encontré con eso. Me encontré que de pronto, en los siglos XIII y XIV, yo encontré en la documentación que había asalariados en Castilla. Imagínense, para un marxista joven de los años 70, formado canónicamente en determinadas ideas muy fijas, encontrar asalariados en el siglo XIII y XIV, de pronto se le trastocaban todos los esquemas. Entonces, eso me llevó a consultar lo que Engels decía la Biblia del proletariado, el Capital, consultar el Capital, y ahí encontré que el salario era una forma de remuneración del trabajo compatible con más de un sistema o un modo de producción. Y después, leyendo otros autores, como, Vidal-Naquet, me enteré que los asalariados también existían en la antigua Grecia. Y esto llevó en un momento determinado a replantear, incluso desde un punto de vista teórico, filosófico, la relación entre forma y contenido. ¿Bien? Y cuando en determinados momentos incluso hay formas que hacen directamente al contenido. Lo que les quiero decir a ustedes es que esta forma que tenía Romero de estudio, de trabajo, de ir del documento a la teoría y de la teoría al documento y hacer teoría permanentemente controlada con la documentación, fue una semilla, a mi criterio, que dio sus frutos en gente que no participaba exactamente de todos sus presupuestos teóricos, que podía tener acercamientos, pero que no participaba de todos sus presupuestos teóricos. ¿Bien? Que esto también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que en esto tenemos que tener... Porque, ¿saben? Miren, yo después de mucho tiempo... yo soy un historiador marxista, no sé si se han dado cuenta, ¿bien? Pero después de mucho tiempo, yo llegué a la conclusión, ¿qué es ser un historiador marxista, habiendo tanta variabilidad de marxismos, etcétera? Y yo llegué a la conclusión
que la historia marxista es como el jazz. Vieron que el jazz es una música que las palabras no definen y el oído reconoce. Yo creo que eso es la historia marxista. Con el agregado que también está el jazz fusión. Y esto hace que hay toda una serie de historiadores, por ejemplo, Duby, que son historiadores que avanzan en esas fronteras limítrofes y que, bueno, no sé muy bien por dónde está, pero es como el jazz fusión. Por un lado tiene elementos, a lo mejor en la función jazz con el tango tiene elementos de uno y de otro, o jazz con la música llamada clásica de uno y de otro, pero que se avanza y que seguimos planteando que el oído reconoce. Porque yo leo Althusser y reconozco que es, y yo leo a E.P. Thompson y reconozco que es. No hace falta otra definición, lo reconozco en la lectura. Y yo creo que Romero dio este concepto. Pero la otra cuestión que también me parece en Romero es que desde los años 40 y 50 él empieza a definir un gran tema, que es el tema de cómo surge la burguesía en Europa y cómo se difunde esa cultura burguesa y se hace universal, se hace a lo largo del mundo. Es el gran tema de Romero, es el gran tema. Y en este sentido, Ruggiero Romano, que tenía cosas muy interesantes, repetía lo que decía Febvre. Febvre decía, el gran historiador tiene un tema en su vida. El historiador mediocre tiene 2 o 3 temas en su vida. Y el peor historiador es el que tiene un tema por día. Bueno, Romero tenía un gran tema, que era eso, estudiar cómo se desarrolla la burguesía, cómo nace la burguesía, cómo se desarrolla, cómo se universaliza. Es su gran tema. Y esto elabora un proyecto que es inmenso. Luis Alberto, el hijo de Romero, todavía sigue dando a luz papeles que habían quedado de libros que no se hicieron. Un libro lo hace, que es La Revolución Burguesa en el Mundo Feudal, que es del año 67. Un libro estaba casi hecho, no terminado, que es Crisis y Orden del Mundo Feudo-Burgués, que se publica muchos años después. Ya Romero había muerto, él murió como profesor en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, que es Crisis y Orden del Mundo Feudo-Burgués, se publica en el año 1984, y después quedaron esbozos, proyectos de algo que él quería llegar hasta nuestros días, o hasta sus días en ese momento, que era la crisis de ese orden burgués que él había visto nacer, y de estudiar cómo se había llegado a esa crisis del orden burgués que él había visto nacer y desarrollarse. Es interesante que la primera síntesis que él hace es del año 48. Si yo te establezco que en el año 38 él empieza a dedicarse a la historia medieval y en el año 48 él hace la primera síntesis, que es un libro pequeño que se llama La Edad Media, que es del Fondo de Cultura Económica, el breviario de Fondo de Cultura Económica. En esos son 10 años que fueron decisivos en todos sus planteos y en toda su formación. Schumpeter decía que todo científico social tiene 10 años decisivos, y yo me parece que esos son los 10 años decisivos de él, y que fructifican en un libro que es muy pequeño, La Edad Media de Fondo de Cultura, un libro que muchas veces es subestimado, porque incluso
el título de la colección, ¿no es cierto? Se llama Breviarios, ¿no? Es un título de la colección que muchas veces es subestimado, pero que para mí es extraordinariamente interesante, porque la primera parte de ese libro, Romero se dedica a una síntesis con mucho ahorro verborrágico al cohete, como a veces se ve, digamos, se dedica a una síntesis de la historia política, con mucha parquedad a la historia política. Y acá esto me hace recordar a lo que fue la historia de Europa de Pirén, porque la historia de Europa de Pirén la escribe en situaciones muy difíciles. Él está prisionero de los alemanes, la escribe sin apuntes, sin fichas, y escribe de acuerdo a la memoria. Y la memoria es selectiva, y entonces a él eso le inhibe hacer lo que hacen muchas veces, o hacían muchas veces los historiadores positivistas, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿no es cierto? Porque uno a veces puede ver lo que hacen historiadores del CONICET en la Argentina y Macke-Fun es el memorioso, y esto es el mismo tipo de elaboración, ¿no es cierto?, que es la elaboración de la no inteligencia. Y Romero hace una historia, digamos, muy escueta, sintética, de lo político. Y esto me sirve para hacer una advertencia inmediata, porque hay algunos comentaristas de Romero que dijeron que Romero tiene la influencia de la escuela de los Annals. Bueno, obviamente ha leído la escuela de los Annals. Es interesante, el Instituto de la Facultad de Filosofía y Letras, la colección de Annals estaba entera, es decir, desde el primer número en adelante estaba entera, lo cual era obviamente una bendición en época pre-internet. Tener eso era una cosa realmente muy buena. Él ha leído la escuela de los Annals. Él difundió a muchos historiadores de los Annals, o que los Annals habían difundido, como Kula, por ejemplo, Witold Kula. Esto me lo decía una vez un historiador polaco. Ustedes conocen a Witold Kula porque se difundió en Francia, se difundió en Occidente, etcétera, pero bueno, hay muchos otros historiadores polacos, sí, es cierto, claro, está Malinowski, hay un montón, pero bueno, Kula es conocido. Él lo difundió Romero, pero Romero desde ningún punto de vista era un historiador que siguió la escuela de los Annals. Y en esto de la importancia que él le da a la historia política, es una prueba, porque la escuela de los Annals, por ejemplo, desde el año 45 hasta el año por lo menos 75, donde predomina la antropología histórica, los ciclos, las coyunturas, los precios, etcétera, deja de lado totalmente la historia política. No hablan casi de historia política. Y Romero es consciente que una batalla como la de Campos Cataláunicos tuvo mucha importancia en el desarrollo de la historia. Digamos que no fue una historia del acontecimiento a dejar de lado, como habría dicho un Brodel. Y Romero, bajo ningún punto de vista, hace el mismo tipo de análisis, ya que hablo de la diferencia con la escuela de los Annals, que hizo Brodel cuando habla en la primera parte de el Mediterráneo en la época de Felipe II, de lo que Brodel llama geohistoria. Nunca hace eso. Que entre paréntesis, Brodel a eso lo llama la historia de las estructuras, y que después se ha repetido en todas las tesis de doctorado que se hacían sobre un dominio, un señorío, lo que sea,
que empezaba por una descripción de la geografía. Se consultaban manuales de geografía, se copiaban las cosas fundamentales, que la tierra era árida o no, etcétera, arcillosa, lo que sea, y eso era la primera parte de lo que se creía que era historia de las estructuras. Romero nunca hizo eso, por eso tanto no es un historiador que coparticipa de el elemento, la escuela de los anales. Y esto ya está en esta primera síntesis del año 48. Pero además, en esta primera síntesis del año 48 aparecen otras cosas, como un trabajo muy original para el momento que él estaba estudiando sobre la Alta Edad Media. Una cosa extraordinariamente original. Por ejemplo, el problema de la cristianización. Romero es consciente, porque lo ha leído en los textos, en los documentos, que había un ingrediente cristiano, pero que había paganismo, había hechiceros, había magos, había todo ese folclore alto medieval que cambiaba totalmente la forma como se había hecho ese problema de la cristianización hasta ese momento. Porque si uno leía, no sé, a un historiador como Lacarre y Reglá, no se los recomiendo, salvo que quieran tener un acto penitencial. Pero si uno lee un historiador como Lacarre y Reglá, decía, el rey Esteban se convirtió al cristianismo y Hungría se hizo cristiana. O los elementos típicos, llegó el hombre santo a tal lugar, predicó una semana y el domingo los bautizó a todos. ¿Bien? Y todos se cristianizaron. Romero lo que hace es una cosa mucho más sofisticada, que muchos años después, por ejemplo, uno la puede leer en un historiador italiano como Giordano, que habló de capas sacras que coexistían una sobre otra en la misma persona. Porque si la cosecha estaba mal, era muy posible que el campesino iba primero a ver al cura, y después iba a ver al mago, y después iba a ver al hechicero, y después iba a poner una cruz en medio del campo, porque la cruz era un signo totalmente pagano. Y eso es lo que él ve, y eso entonces lo lleva a rescatar elementos de la antropología, sin conceptos y lenguaje antropológico. Él no manejó conceptos y lenguaje antropológico. Por ejemplo, no manejó el concepto de don y contradón de Mauss. Pero sí está trabajando muchos elementos antropológicos, de hecho, de facto, en su estudio, en vivo. Y fíjense, es lo que Le Goff va a hacer en el año 64, cuando él publica un libro que sí recomiendo que lean, que es La civilización del Occidente medieval. Si lo pueden leer en la edición cara, mejor, porque tiene muchas fotos explicadas históricamente. Bien, a veces hay que darse esos gustos de un tanto pitucos, pero son, en este caso, son apropiados. Ahora, Le Goff, a partir de ese momento, da un paso decisivo para que no solamente la historia medieval tome el ingrediente de la antropología, sino para que la antropología tome la historia y se haga antropología histórica. Con lo cual, Le Goff es en muchos aspectos responsable. Durante mucho tiempo se ha desplazado, la antropología desplazó el estudio de la historia. Hay motivaciones que se dieron de esto que son bastante ramplonas, aparentemente, como la lucha que tenía Le Goff
con la antropología en auge de Levi-Strauss, etc. Pero bueno, dejemos de lado ese tipo de motivaciones, pero lo que yo quiero decir es esto, que es un gran libro, inaugura una gran era en el trabajo del medievalismo, que se proyecta sobre trabajos de historia moderna también, pero al mismo tiempo, en muchos casos, hay una antropologización de la historia que lleva a algunos conceptos como la historia inmóvil, porque en definitiva la historia no tenía dialéctica y cambio, y la historia política había sido, en ese no cambio, había sido dejada totalmente de lado. Pero también en ese estudio se dejó de lado la cristianización real, porque esa incorporación fuerte de la antropología llevó a concebir en la Edad Media con un hiperprimitivismo, donde los medievalistas creían que estaban estudiando algo parecido al África subsahariana. Y se dejó de lado lo que era la cultura erudita, cuando en realidad tenemos que rescatar también lo que fue la cultura erudita. Porque en definitiva, el racionalismo nuestro es un derivado de la erudición de la cultura erudita medieval. ¿Bien? El redescubrimiento de Aristóteles, etcétera, etcétera. Ahora, Romero, fíjense que hace una operación más sofisticada que la que hizo Le Goff. ¿Por qué? Porque él rescata todo lo que es ese paganismo elemental, todo ese folclore, pero también él rescata la importancia que tiene el cultivo de la historia erudita, de la historia, bueno, incluso para la Alta Edad Media, porque bueno, lo han leído seguramente en El nombre de la rosa, ¿no es cierto? Lo que era el scriptorium, donde los monjes copiaban. Eso ha sido extraordinariamente importante, porque cuando vienen los humanistas a descubrir, a buscar los textos de la antigüedad, en general lo que leen son los textos que han copiado los monjes en el siglo IX, no los textos de la antigüedad real. Y entonces eso tiene una gran importancia. Entonces, en Romero veo que hay una cosa que es mucho más, en última instancia, sofisticada, porque rescata todo ese elemento antropológico y rescata y lo imbrica, de alguna manera lo une a lo que son los elementos de la cultura erudita. Y al mismo tiempo, él ya en los años 50 va preparando lo que va a ser el gran eje, que es cómo sobre ese ambiente van a ser el burgués, que va más allá incluso de la definición económica del burgués, va más allá porque él lo califica como una especie de hombre nuevo, una nueva mentalidad, un nuevo sentido, y esto le va a dar una dimensión cultural muy plena, muy general a lo que es ese burgués. Y es lo que va a culminar en el año 1967 con la publicación de su libro La revolución burguesa en el mundo feudal. Una sola cuestión sobre metodología accesoria. No solamente estudia textos literarios, también le da importancia, por ejemplo, a Tapiz de Bayeux, que es un tapiz que relata la conquista normanda. Es un tapiz donde se pueden estudiar las figuras y donde él recomienda compararlo con la crónica anglosajona. Y esto es interesante porque este es un artículo de los años 50, principios de los años 50, donde él está anticipando el análisis de la iconografía, que es algo que va a adquirir carta de ciudadanía en el medievalismo mucho más tarde. Ahora, él
trabaja sobre la cuestión de los burgueses y la revolución burguesa en el mundo feudal, que es su gran tema. Acá quiero decir dos o tres cosas. Una sobre las influencias que él tiene. Una es muy fuerte la influencia de Augustin Thierry, el historiador del siglo XIX, que adhirió al romanticismo, un historiador que no ve tanto estructuras, sino gente y hechos, y gente de carne y hueso, que está actuando y que hace un desarrollo, digamos, global y estudia las revoluciones comunales, las revoluciones burguesas que se van dando en Europa desde mitad del siglo XI en adelante. Es un historiador del romanticismo, es un gran historiador del romanticismo. Yo creo que es muy influyente, tiene una gran influencia en Romero. Y también él toma para la revolución, para el estudio de la burguesía, toma una referencia que es Pirén. Yo no les voy a explicar a ustedes lo que es Pirén, es algo que todos conocemos, pero quiero decir dos o tres cosas de Pirén. Una, es un historiador que tuvo una gran importancia, que es explicable. ¿Por qué es explicable? Porque si nosotros vemos la historia que se hacía en una época, por ejemplo, sobre los principios del feudalismo, esa era una historia donde, por ejemplo, el problema fundamental era el caballo. ¿Cuándo se había incorporado el caballo para dar la caballería? Era una historia hípica del inicio del feudalismo. E incluso sobre eso, donde se trabajaron cosas muy eruditas, entre ellas el tercer tomo de Los orígenes del feudalismo de Sánchez Albornoz, que se publica en Mendoza en el año 42, que discutía con Brunner y donde se citaban documentos, grandes documentos en latín, etcétera, etcétera. Una historia tremendamente erudita para discutir que el feudalismo nacía para ellos de la introducción del caballo, una verdadera pelotudez. Y esto fue en algún momento modernizado por un historiador norteamericano, tecnócrata, que dijo que el problema no era el caballo en sí, sino el estribo, porque así el guerrero le podía apoyar en el estribo y dar el golpe con la espada carolingia, de la espada grande, porque si no le pasaba lo de los tres chiflados, que se caía. Bien, bueno, todo esto era todo un problema. Entonces de pronto aparece Pirén con su esquema, su gran esquema, el corte del Mediterráneo, etcétera. Obviamente es un esquema liberal, es un esquema circulacionista, un esquema que era simplificador en muchos aspectos, o en todos sus aspectos, pero al lado de lo que había era una especie de paraíso de la reflexión. Y Romero toma elementos de Pirén, de la tesis fundamental de Pirén. Claro que Pirén ya es algo diferente a Thierry, porque mientras Thierry como representante de la gran historiografía burguesa, Guizot, Thierry, etc., le había dado gran importancia a la lucha de clases. Algún historiador dijo, Thierry refleja en su estudio de la Edad Media más la situación de Francia de 1830 que la situación medieval. Es una exageración, pero es cierto que él está influenciado por las luchas del siglo XIX y esto hay un traslado de elementos para la Edad Media. Son historiadores que dicen la Edad Media es el surgimiento de la lucha de clases.
La diferencia con Romero, la diferencia con Pirén es que Pirén le quita importancia a la lucha de clases en el nacimiento de la burguesía, en la explicación que él da del nacimiento de la burguesía, y le empieza a dar más importancia al comercio, desaparición o aparición del comercio. Por eso, en algún momento yo dije o pensé, sobre Pirén se podría aplicar lo que se dijo sobre Wagner, que no es tanto el anuncio de una nueva época, sino el anuncio de la terminación de una época que era de la gran historiografía burguesa, que había planteado el peso que tenía la lucha de clases en el desarrollo de la nueva sociedad, de las nuevas situaciones. Y la otra cuestión que yo quiero decir es que en realidad lo que Romero toma de Pirén para su análisis es lo que podríamos decir el marco contextual, es decir, la situación general. El Mediterráneo se abrió en el siglo XI, más precisamente segunda mitad del siglo XI, con la crisis del mundo islámico, y en ese contexto donde él ve que hay circulación mercantil, y que esto lo toma de Pirén, obviamente, ahí lo que le interesa es estudiar las cuestiones subjetivas de la formación del nuevo actor social, estudiar la subjetividad de la clase que se está formando. Ese es el problema, digamos, sustancial que a él le interesa. Ahora, con respecto a las cuestiones que estudia Romero sobre esto, el libro de la Revolución Burguesa en el mundo feudal es un libro que estuvo sujeto, incluso casi desde su aparición, estuvo sujeto a una serie de críticas o distanciamientos, o se tomaron distancias críticas de este libro. La fundamental de estas distancias críticas es que este libro, que se difunde teóricamente en los años 70, se difunde con los años 70 cuando en todo nuestro ámbito hispanoamericano, porque en esto comprendo también historia de España, a España, se estaba difundiendo dos cuestiones. El texto de Maurice Dobb del año, que se había escrito en el año 46, y la polémica Dobb-Suissy de la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la influencia de Dobb sobre gran parte del medievalismo argentino, hispanoamericano y en general en todos nuestros ámbitos es una influencia muy tardía. Aparece desde el año 73 con la también tardía traducción de Studies. Ahora Studies está en internet, se puede consultar directamente el inglés, pero aparece con la traducción muy tardía de Studies al castellano cuando la traduce siglo XXI. Y también son tardías las traducciones de la famosa polémica Dobb-Suissy. Pero fíjense que esto fructifica en toda América Latina, comprendo a Brasil obviamente también, con la polémica sobre los modos de producción de América Latina, que es la transposición a nuestro ambiente de esto. Y obviamente en la cuestión Dobb-Suissy y en Dobb no está la problemática de que las revoluciones de los siglos XI y XII
eran situaciones revolucionarias formadoras de capitalismo. Y en esto acuerdo totalmente. El capitalismo no surge de las revoluciones comunales de los siglos XI y XII. Yo, sin embargo, le he dedicado un extenso trabajo, lo citó en la presentación de Janine, un extenso trabajo a estas revoluciones. Me lo publicó acá, 1146 páginas. ¿Por qué? ¿Porque me estoy dedicando a un tema que no tiene importancia? No estoy loco. Me estoy dedicando a un tema que tiene una gran importancia, salvo que esa gran importancia no está en el surgimiento del capitalismo, sino en el surgimiento de la sociedad civil en los términos que lo entendió Gramsci, es decir, de una estructura política que fue acompañada, que fue rodeada permanentemente por muchas otras estructuras comunitarias, civiles, y donde ese sujeto social, que era el burgués, y el burgués en la Edad Media era la élite urbana, es decir, el sector dirigente de las ciudades, ese sector social empezó a hacer sus primeras experiencias políticas, y esas primeras experiencias políticas en muchos casos estuvo teñida de un alto radicalismo político, que no fueron preparatorias directas de 1789, como decía la historiografía liberal tradicional, pero al mismo tiempo no puedo comprender las acciones políticas, no solamente de 1789, sino que se inician en el principio del siglo XVI con la Revolución de las Comunidades Castellanas, 1520-21, y siguen con la Revolución Inglesa, y siguen con la Revolución Francesa, y siguen con todo el ciclo revolucionario de 1830 en adelante, 48 también. No lo puedo comprender, todo eso no lo puedo comprender sin los antecedentes de una lucha política que ya se había ido configurando desde el siglo XI y XII. Y esto es la gran importancia que tiene este estudio de la subjetividad y de la acción que hace Romero. Obviamente, acá hay algo que no se puede escapar al análisis crítico. Romero conectó muy bien estos movimientos burgueses, los ha conectado muy bien con los movimientos heréticos. Empezando porque gran cantidad de las luchas comunales son luchas comunales que se dieron en ciudades que estaban dominadas por la Iglesia. La Iglesia, bueno, ejemplo como Sahagún o Santiago de Compostela, un ejemplo es de un abad y otro de un obispo, el famoso obispo Gelmírez de Santiago de Compostela. La Iglesia lo que no quería era ceder el control urbano. Tenía sus razones en la necesidad que tiene la Iglesia a partir de los desafíos que recoge desde el siglo XI y desde la Reforma Gregoriana, que es una cosa mucho más extensa que la acción de Gregorio VII, los desafíos que tiene la Iglesia de las herejías, etcétera, etcétera. Y la Iglesia entonces no quiere ceder el control urbano, lo quiere tener directamente, y al no ceder el control urbano, tampoco permite que se formen comunas o consejos urbanos. Y esto provoca la reacción de esa élite, que son los burgueses, que va a hacer luchas a veces muy radicalizadas contra la Iglesia. Que son luchas, por otro lado, muy importantes.
En este sentido hay algunos historiadores, algunos son amigos míos, no voy a decir sus nombres, pero algunos historiadores dicen, bueno, son muy pocas luchas, se dan en muy pocas ciudades. Europa tenía, no sé, 1000 ciudades y se dan en 100, son muy pocas ciudades. Y digo, ¿desde cuándo un historiador se va a decir eso? La Revolución Rusa fue única y todo el mundo la estudia, ¿no es cierto? La Revolución Cubana fue única y también todo el mundo la estudia. Espartaco fue el único que se rebeló, el único gladiador que se rebeló contra el sistema romano y todo el mundo lo estudia. Bueno, no solamente lo estudia, escriben novelas, como Hubert Fast. Digo, entonces, un argumento que no tiene el menor gollete, no tiene el menor sentido. Pero esta es la importancia que tienen estos movimientos. Es decir, el problema está en la cuestión política, el problema está en la sociedad civil, el problema está en toda una agenda, incluso esto viene a cubrir todo un elemento de una agenda que debemos cultivarla y que debemos estudiarla. Porque, por ejemplo, el problema de las evoluciones de las estructuras políticas es un problema que está vacío, es un problema a estudiar. No lo podemos resolver con la sociología histórica de Perry Anderson y el Estado absolutista, que es un modelo ad hoc venido de afuera impreso sobre la cuestión. Y fíjense que es un problema que en realidad, para decirlo, la historiografía marxista lo ha dejado de lado, porque Marx incluso lo ha dejado de lado el problema de la estructura política, ¿no es cierto? Y cuando yo hablo de la historiografía marxista es un problema muy importante, si la historiografía marxista lo ha dejado de lado, porque hay algunas personas que me dicen, bueno, la historiografía marxista es una historiografía de minorías. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es que esa minoría, su importancia cuantitativa es inversamente proporcional a su importancia cualitativa. Y fíjense que esto tiene un gran significado, porque en definitiva, si digo a ustedes, ¿cuántos historiadores de la Revolución Industrial conocen? No sé, algunos conocerán 5, otros 10, pero nadie desconoce a Hobsbawm. Y esto, ¿cuántos historiadores medievalistas se conocen? Bueno, qué sé yo, 10, 15, 20, no sé, pero nadie desconoce a Rodney Hilton. Entonces, hay algo de una historiografía que ha dejado de lado el problema político y esto repercutió sobre todo el desarrollo de la historiografía en general. Y fíjense que hoy en día uno de los pocos referentes que todavía nosotros tenemos como importantes, yo lo considero muy importante, es por ejemplo Kinsey, es un weberiano y es un referente para estudiar los problemas de historia política que yo lo considero realmente importante, pero que también me está marcando que hay un vacío. Kinsey escribió en la década del 40, y estos son elementos que me están marcando un vacío. Entonces, yo digo, Romero tiene una enorme importancia. Hoy, el estudio de la Revolución Burguesa tiene una enorme importancia, no, repito, para ver cómo se formó el capitalismo, el modo de producción capitalista, sino para ver cómo se formó el sistema político del capitalismo. Porque el sistema político del capitalismo tiene una enorme originalidad. ¿En qué consiste esa originalidad? En que el capitalista deposita el poder político en un no capitalista, que es la burocracia, el burócrata, que sin embargo reproduce las condiciones para la producción capitalista. Si no, la sociedad sería esquizofrénica, o sucedería lo mismo que sucedió en Chile con el gobierno de Allende,
un poder político que no reproducía las condiciones para la producción capitalista, y eso terminó estallando en un conflicto donde se resuelve alguien de los dos tiene que ser eliminado, es decir, contradicción que no se resuelve por conciliación, sino por lucha. Entonces, nosotros tenemos una estructura política, una forma política, que a su vez está condicionada, como decía Gramsci, por una serie de estructuras civiles que están interactuando y condicionando la estructura política. Y esto es la gran importancia que tiene hoy para nosotros el estudio de Romero, cómo se fue haciendo esa acción, cómo se fueron haciendo esas estructuras. ¿Para cuánto tiempo tengo para hablar? La facultad cierra a las 10 de la noche, Sí, no, pero mi señora sabe que no. No la puedo convencer todavía. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. ¿10 minutos? 15. ¿15? Bueno. Tenemos que afinar un poco la cronología. No, porque quiero plantear otra cosa, que es una cuestión es con respecto a estas luchas comunales y la cuestión de la Iglesia. Romero acá hay una cuestión que se debe corregir, se debe rectificar, porque Romero, igual que otros historiadores, como Leo Koffler, por ejemplo, un extraordinario historiador alemán con gran influencia de Lukács, que escribe un libro muy paralelo al que escribió Romero sobre la Revolución Burguesa. Romero, como muchos de estos historiadores, pensó que estas luchas que se hicieron muchas veces los burgueses contra las comunas dirigidas por un abad o un obispo, eran luchas que estaban reflejando los inicios del racionalismo ateo que iba a fructificar en el siglo XVIII. ¿Bien? Porque efectivamente, si nosotros, hay una cuestión que es interesante, ¿no? Muchas veces se dice que la Edad Media es una edad religiosa. En realidad, si nosotros tomamos el siglo VIII como inicio, la religiosidad católica es de la élite. El resto de la población era lo que yo les dije, consultaban al mago, al hechicero, lo que sea. Iban a la misa y no daban bolilla al cura, hablaban entre ellos, hacían negocios, todo este tipo de cosas. Y si uno toma el siglo XVIII, la religiosidad es de masas y la no religiosidad es de una élite racionalista que ha adherido al ateísmo. Pues esta es una evolución que justamente llevó a reflejos falsos, porque se leyó que la religiosidad de la élite, el catolicismo de la élite del siglo VIII era de la sociedad, y se leyó que la crítica al cristianismo del siglo XVIII era de la sociedad. No, fueron problemas de las élites. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque Romero en esto fue prisionero de esta falsa imagen. Él creyó que ya con los movimientos disidentes de los siglos XI y XII, se empezaba a ir hacia las cumbres luminosas del iluminismo del siglo XVIII. Y en realidad lo que hay a partir de los siglos XI y XII, fundamentalmente en los sectores urbanos, artesanos, es
una interiorización religiosa. Es Dios empieza a estar adentro de la persona. Es una hiperreligiosidad. Es una hiperreligiosidad que la que la que Weber y Marx vieron en Lutero. Lo que ellos se equivocaron es que en realidad Lutero tuvo muchos antecedentes antes que él. Lutero fue un hereje exitoso porque logró hacer una nueva religión, pero había muchos antes que habían hecho lo mismo. Pero esto está hablando de un clima hiperreligioso. ¿Qué es lo que llevó a atacar al cura? Porque si yo tengo a Dios en mi interior, o puedo acceder directamente a Dios con la lectura de la Biblia, yo puedo prescindir del cura porque puedo llegar a Dios sin ninguna mediación. Este es un concepto muy importante, ese concepto que Weber va a tomar para dar cuenta de los orígenes del espíritu capitalista, lo que se llama el origen del espíritu capitalista, y que Marx lo va a tomar para dar cuenta del concepto de la alienación. Marx en esto tiene una frase que, si ustedes la memorizan, se van a dar cuenta que resume prácticamente la totalidad de una problemática inmensa. Cuando Marx dice, el hombre deja de depender del cura y empieza a depender de su alma curesca. Es decir, Dios está en su interior. Y es eso el concepto de alienación. En última instancia, es un Dios creado por el hombre y el hombre se subordina a su creación. El hombre creador se transforma en criatura, es decir, en un elemento inferior a lo que él ha creado. Se subordina a lo que él ha creado. Es un concepto que es fundamental, que en última instancia reaparece en el Capital. A ver, un excursus pequeño. ¿Por qué al final del primer capítulo del primer tomo del Capital, Marx habla del fetichismo? Estamos todos locos, ¿no? El hombre ha creado el capital y lo que el hombre ha creado no es para su felicidad, sino para su subordinación. Es una creación que lo hace criatura y que le roba sus facultades racionales. Y ese es el concepto de alienación. Bien, este es el concepto que aparece con los herejes. Es decir, este es el concepto que está anunciando una época hiperreligiosa. Y esto es lo que explica que estas rebeliones, repito, se hacen contra ese mediador de Dios y la persona, ese mediador con Dios, que el hombre que lo tiene a Dios en su interior no lo necesita, puede prescindir de él. Pero la segunda cuestión que quiero decirles muy rápidamente, porque ya terminamos, es lo siguiente. Ruggiero Romano dice algo de Romero que es muy interesante. Ruggiero Romano consideraba que la revolución burguesa en el mundo feudal era superior a la época feudal de Marlowe, el libro de Marlowe. Bueno, sí es para tanto, pero puede ser que tenga razón Ruggiero Romano. ¿Bien? Pero quiero decir algo. Ruggiero Romano dice, Romero no hace cortes. Esto hay que hacerlo pensar. ¿Por qué? A ver, esto me parece muy importante. Pongo un ejemplo. Pensemos en Robert Brenner, que hoy es una gran estrella en el firmamento de la historia. ¿Bien? ¿Qué hace Brenner? Brenner dice, bueno, hay un ciclo de repetición en el feudalismo, no se puede salir de ese ciclo de repetición, producción para el consumo y consumo, es un ciclo de repetición, y establece que hay un corte. ¿Cuál es el corte? El corte está establecido por
la revolución inglesa de 1381, hay un corte y se empieza de nuevo, se empieza, diríamos, desde cero. Empieza el sistema Farmer. Y ahí empieza lo que él llama una racionalidad capitalista. En mi criterio, esto es una transposición del análisis neoclásico a la historia con lenguaje marxista. Lo siento mucho, pero Vernel es un neoclásico. Después, si quieren, les cuento una anécdota, pero es un neoclásico total. Pero, ¿qué es lo que me interesa acá? Que de pronto hay necesidad de sobreponer modelos, de dejar el seguimiento de el desarrollo contradictorio del ser, como le diríamos en lenguaje de Hegel, seguimiento del desarrollo contradictorio del ser, que es lo que implica la dialéctica de nuestro pensamiento, que es lo que hace Romero permanentemente, no es más que ese seguimiento de la dialéctica del ser reflejado en la cabeza. Por eso en Romero ustedes van a encontrar que en realidad no hay afirmaciones tajantes, hay siempre elementos en la sintaxis que la afirmación se va abriendo y aparece la contradicción, y aparece la contradicción relativa, la contradicción hasta llegar a una contradicción más absoluta. ¿Bien? Pero ¿qué es la idea? De ir siguiendo el proceso por el cual, en este caso, el burgués se empieza a desenvolver en las condiciones que él encuentra al lado y junto a él, y las empieza a modificar. Con el resultado que no deja las cosas como antes, pero tampoco modifica todo lo que quería. Es lo que dijo Hobsbawm. Una revolución es exitosa porque cambia, y es un fracaso porque no cambia todo lo que quería cambiar. ¿Por qué? Porque lo que es muy bueno en Romero es esa interacción entre el sujeto, la subjetividad y el contexto. Y donde no hay un corte borrón y cuenta nueva, empezamos de cero en un momento determinado, sino donde va siguiendo el proceso histórico y donde tampoco él mete modelos que los injerta. Ustedes saben, el último modelo en la historia económica es el modelo neoclásico de los neoclásicos, verdadero disparate, para estudiar el medievalismo, para estudiar al siervo medieval. El siervo medieval, esto lo dice Briggs, lo dice Oshelby, lo dice una serie de historiadores, el siervo medieval para ellos es un empresario. No sé si ustedes entendieron bien. Yo no estoy falsificando, estoy diciendo que para esta gente el siervo medieval es un empresario y que los historiadores se habían olvidado de ver la importancia que tiene el mercado en todo este desarrollo. A veces cuando estoy escuchando estas cosas digo, ¿será Milei está hablando acá o será bien? ¿Quién está hablando acá? ¿Bien? Pero no, ustedes se ríen, claro, porque es tragicómico, ¿está bien? Porque es una situación tragicómica. Pero, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que acá, en esta situación, lo que se está injertando son modelos. Y lo que se hace en este injerto de modelos, que se sobreponen a los hechos, no importa mucho. Por ejemplo, si encuentran, pero ojo, hay algún amigo, Wickham está influenciado por esto. En el último artículo que publica en Past and Present sobre el funcionamiento del modo de producción feudal, está influenciado por esto. Si encuentran una situación de mercado
Entonces dicen, mejoró la situación del campesino. ¿Por qué? Porque iba al mercado, compraba y vendía. Bueno, termino con esto, voy a ser muy tradicional. Les recomiendo a todos ellos que vayan a leer los 3 primeros tomos de las obras completas de Lenin. Porque desde el primer trabajo acerca de los mercados hasta el desarrollo del capitalismo en Rusia, desde el punto de vista, el desarrollo del capitalismo en Rusia es una gran obra, desde el punto de vista conceptual, eso lo que te permite pensar es que justamente cuando un campesino se vinculaba con el mercado, no es que estaba mejor, es que había perdido los medios de su autosubsistencia y compraba y vendía fuerza de trabajo en el mercado, y en el mercado también conseguía sus medios de consumo. Con lo cual, a veces es bueno volver a los historiadores y a los científicos sociales más tradicionales, y en esta cuestión de rescatar clásicos y tradiciones, yo también los invito a que vuelvan a Romero, a leer a Romero con apertura en la mente, y que van a aprender un montón. Bueno, gracias por haberme escuchado.